Comprender que se es una abducida es efectivamente el paso más difícil. El primero y más importante que una persona en esta situación debe tener la fuerza de realizar. Solo un abducido puede entender qué se siente. Se siente inmediatamente solo, perdido y estúpido, tan estúpido, la palabra correcta es burlado, ridiculizado por uno mismo. Y después la vergüenza. La vergüenza de ser un abducido, es una mezcla de sentimientos autodestructivos que en principio te derrota. Es por esto, creo, que si se dice a un abducido sin conocimiento de ello que está en riesgo, reacciona con rabia y se pone inmediatamente a la defensiva. En realidad sabe muy bien cuál es su situación, pero admitirlo en voz alta significa admitir que su libre albedrío va a servir de cobayo a una horda de criaturas que de humano no tienen nada. Es algo muy difícil de admitir, por ello existen personas que no lo admiten nunca realmente y prefieren vivir en la ilusión. Al principio uno se siente mal, pero después el dolor pasa y en este punto hay dos caminos que se pueden tomar. Se puede escoger quedarse en esta situación o iniciar la lucha. Ninguno te pedirá explicaciones ni te podrá criticar, porque para el resto los aliens no existen. Más difícil es decir basta, yo retomo mi vida, incluso a costa de arrancar de mi vida todo aquello que fue importante para mí. Por absurdo que pueda parecer a los ojos de aquellos que son libres y que no han pasado por esta fase, es mucho más difícil en un primer momento el renunciar a ellos porque en cierto sentido los notamos como parte de nosotros porque nunca hemos vivido sin ellos. Hoy que puedo mirarme al espejo sin sombras, puedo decir que el camino más difícil es el más correcto. Pero entonces era todo otra historia. Me daba vergüenza llamar a Corrado y que notara que estaba triste, pedirle ayuda, porque quería hacer todo por mí misma. Por una parte porque soy así por naturaleza y también porque siempre había criticado a los abducidos tomándolos por cobardes e incitándoles a liberarse. En otras palabras, había predicado sin el ejemplo. Y por último, lo admito, era muy orgullosa, un defecto sobre el que aún hoy sigo trabajando. La primera lección sobre el orgullo me la dio el propio Corrado. Le dije cómo me sentía de tonta por llorar por un hombre que apenas conocía y que podía ser mi padre y que no debería de haberle pedido ayuda, que debería de habérmelas arreglado sola. Él me respondió que lo que estaba diciendo no tenía sentido alguno, que es más normal necesitar a otros, y que quizás algún día, sería él el que necesitara de mi ayuda. No lo había considerado nunca desde ese punto de vista. Me tragué los sollozos y me dispuse a luchar. Aún estoy esperando que me pida ayuda. Si hubiera algo en lo que yo le pudiera servir, estaré allí para lo que sea, porque en aquel primer paso si no hubiese sido por la paciencia de esta persona a la que muchos tachan de charlatán, yo estaría todavía poniéndole velas a San Lux. Y no es muy agradable. Gruñón, el primer obstáculo. Ringió. Gruñón, alguien denominado así por la forma que tiene de expresarse a través de los abducidos en hipnosis o simulaciones mentales. Como ya he dicho antes, Alien Gruñón fue el primer intruso en manifestarse. Entonces no había entendido hasta qué punto estaba dentro, y continuaba sin entenderlo porque en el fondo, Alien Gruñón y Alien Lux son parásitos aliens que a menudo y de buena gana, se pegan a las personas no abducidas. En teoría, podría ser ese mi caso. Todo pasó muy rápidamente y no tuve tiempo de racionalizar las cosas. De un día al otro caí en un estado de depresión sin precedentes. Ni tan siquiera cuando perdí a mi abuela, una persona importantísima en mi vida con la cual tenía una profunda relación, o cuando tuve que afrontar yo sola, la lenta separación de mis padres, ya que soy hija única. Ni nunca antes ni nunca después he estado así. Mi crisis de llanto cuando me habían impedido despedir a mi abuela antes de cerrar su ataúd fue terrible. Estuve gritando toda la tarde entera. Mi presunta fuga de casa cuando en realidad me había escondido dentro del armario diciendo que quería desaparecer, cuando mi padre faltó a un encuentro conmigo. Nunca sentí antes aquel sentimiento de derrota total ni juntándolo a todos. Aquella noche estaba con mi amante clandestino. Si lo pienso hoy, me da la risa, pero por entonces no tenía nada de gracioso. Mientras estaba con él, recuerdo el instante exacto en que algo se rompió irremediablemente. Estábamos abrazados y yo sentí un dolor lacerante en el plexo solar, y unas ganas repentinas de llorar y gritar. Escapé a mi casa a toda prisa sin poder entender nada y todavía hoy no sé si aquel episodio significó realmente algo, pero al siguiente día todo cambió. Por una parte me sentía tremendamente cansada y débil. Por la mañana conseguí a duras penas levantarme de la cama.
Miraba alrededor como si no viese nada, conseguía esconder mi dolor con una extraña frialdad y me negaba a comer, cosa extraña, ya que siempre he tenido una relación bastante equilibrada con los alimentos. En poco tiempo perdí bastantes kilos, hasta el punto que mirándome en el espejo, podía contarme las costillas, y los pantalones me estaban al menos 2 tallas grandes. No podía dormir. Daba vueltas y más vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, pedí a mi ánima que me hiciese dormir y miraba el techo mientras las lágrimas involuntarias me salían silenciosas de los ojos. En este estado estuve cerca de un mes acercándome cada vez más a la anorexia. La sola visión de la comida me provocaba el vómito, y no era capaz de tragar ni un grano de arroz, hasta que me acordé de mi prima mayor, una chica bellísima obsesionada con su peso desde la adolescencia. Iba de un psicólogo a otro sin que ninguno pudiera rescatarla de la bulimia. Decidí que no quería acabar así y me obligué a comer y conseguí salir poco a poco. En este caso mi testarudez me fue muy útil, y por otra parte comprendí cómo se debían sentir las personas que rechazaban la comida y me di cuenta de que cuanto menos comía, menos apetito tenía y viceversa. Una vez resuelto este problema, recuperé un poco de fuerzas y más o menos conseguía levantarme de la cama por la mañana. Así hice un Sinbad para comprender qué diablos estaba haciendo esto. Allí encontré a Alien Gruñón en toda su maldad. No le di caza inmediatamente porque tenía miedo, y Anima parecía no conseguir capturarlo. Se le escapaba de las manos como una gelatina negra y viscosa. Poco después, creo que pasaron un par de días, mientras estaba estirada en la cama decidí que quería ver al alien gruñón, ringió, no como aparecía en las abducciones con su cuerpo ficticio, sino como era realmente. Fue una experiencia realmente terrorífica, que duró pocos instantes, pero por poco no me vuelvo loca. Me acordé poco después que él provenía de otra dimensión y tratando de comprender la esencia, me sentí transportada a un lugar oscuro y oprimente, donde todo era plano, como en los dibujos animados y reinaba un hedor de cadáver en descomposición. En el más absoluto de los ascos, se materializó un ser que no pude definir, una especie de monstruo con la boca babosa, todo negro y brillante. No sé cómo conseguí no vomitar. Después algo volvió a mí y volví a encontrarme en la habitación del Sinbad con esta sombra negra que vagaba, hasta que mi parte anímica evidentemente harta decidió que era hora de acabar con aquel teatrillo y mandó a Alien Gruñón al otro mundo. En aquel momento yo no entendí lo que había pasado, pensé que todo fue fruto de mi imaginación, pero debí de creerme cuando empecé a estar mejor. Otra cosa que me sucedía bajo el efecto de alguien gruñón, ringió, era escuchar extraños sonidos en el abdomen, que iban de arriba abajo, como si algo estuviera caminando en mi interior. Es absurdo y me doy cuenta de ello, pero estoy hablando de los hechos, y después de aquel Sinbad instantáneo, los problemas que tenía desaparecieron. Le conté todo a Corrado que no mostró ni la más mínima sorpresa, y me confirmó que a menudo la parte anímica eliminaba en pocos segundos las molestias de turno cuando había tomado conciencia. Eliminar a Gruñón, ringió, fue ciertamente un gran paso, y la confirmación de su eliminación me llegó a través de las anclas, que es un método de hipnosis, y los recuerdos de los secuestros sucesivos donde en ninguna parte aparecía él. Me había hecho un favor a mí misma, pero lamentablemente el alien Lux que por fin se encontraba sin el coinquilino incómodo, se montó una fiesta por todo lo alto. Él fue el segundo obstáculo que encontré y tuve que eliminarlo otras 2 veces para liberarme definitivamente. La segunda vez que me liberé, después del episodio de exorcismo casero que realicé el verano anterior, fue solo un intento. La última y definitiva, tuvo lugar varios meses más tarde y tras un doloroso trabajo personal. El alien Lux y el sentimiento de culpa. La primera cosa que puedo decir de este ser es que es tremendamente inestable, no encuentro otra palabra mejor para definirlo. Ahora que ya ha pasado tanto tiempo desde que me lo quité de encima, sus métodos me parecen clarísimos y repetitivos, esta última es una característica común en todos los aliens. Y no me da ningún miedo, dada su banalidad. Pero por aquel entonces era otra historia. En primer lugar y a un nivel general, me doy cuenta de cómo toda la cultura de hoy en día, los modos de hacer las cosas, de concebir la vida y las relaciones humanas están profundamente influenciados por este ser, hasta el punto de que quien es libre, parece un monstruo insensible a los ojos de la mayor parte de la gente. Cuando me di cuenta de estar por tercera vez parasitada por el alien Lux, me sentí la persona más idiota del mundo.
Estaba sumergida en un abismo. Si por tercera vez esta cosa había conseguido volver a entrar, entonces significaba que estaba condenada a soportarlo de por vida. El hecho de que Corrado, entre líneas, volviera a decirme que había vuelto a entrar porque yo lo había querido, no me ayudó en absoluto. Me sentía aún peor. Sin embargo, además de decirme esto, me dijo también que yo no era culpable de nada y que ahora, sin prisas, debía comenzar a buscar las razones de por qué esto estaba sucediendo. De nuevo el mismo error, como los niños pequeños que comienzan a dormir sin pañales y por la noche mojan la cama, a pesar de que prometen no volver a hacerlo. Humillada y sucia, así siguió la situación por un tiempo, y mis vacaciones en París me dieron el golpe de gracia. El primer día, de repente sentí un deseo irrefrenable de salir a hacer unas fotografías yo sola. Así sin pensarlo ni un momento pasé más de media hora haciendo fotos, especialmente a una ventana que daba a la acera tipo semisótano. La fotografié 3 o 4 veces, algo completamente sin sentido. Después volví a casa y me tuve que sentar, porque no me tenía en pie. Hablando con mi primo que estaba allí conmigo, no podía entender bien el significado de sus palabras, me parecía que los sonidos no estaban sincronizados con el movimiento de sus labios, tenía frío y calor al mismo tiempo y me dolía la cabeza. Respondía las preguntas y participaba en las conversaciones como si nada hubiera pasado, pero me sentía en otra parte. Por la noche tuve un sueño extraño, que me llevó de nuevo a la misma calle del día anterior, sobre el mismo puente que había atravesado, pero añadiendo una gran bola luminosa que se alejaba del río a gran velocidad. No se necesitaba ser un genio para entender que me habían tomado de nuevo y que mi inconsciente estaba intentando hacerme recordar todo. Probé con las anclas, pero no lo conseguí. Estaba todavía demasiado asustada. Conseguí ponerme en contacto con Corrado, que amablemente siempre responde a mis mails, aunque fuese agosto, y no mostró ninguna sorpresa cuando le dije que apenas llegué a las orillas de Sena me habían dado la bienvenida. Parecía como si lo esperase. Pasé las vacaciones más desagradables de mi vida, volví más enfadada que nunca y decidida a concluir de una vez con esta historia. No solamente el viaje a la ciudad que más amo en el mundo se arruinó por una abducción y otros problemas de convivencia con las otras personas que estaban en la casa conmigo, todos familiares míos. Es que ni siquiera tuve tranquilidad para poder hacer las investigaciones que quería. De hecho, había ido con la intención de hacer investigaciones sobre la existencia de aquel niño francés, yendo a bibliotecas e intentando recuperar viejos archivos. Conocía bastante bien el francés, con un poco de suerte podría encontrar algo. En cambio, todo esto se quedó en humo. Estaba en plena desesperación, pero algo positivo había ocurrido. No había sido capaz de evitar un secuestro, pero al menos lo recordaba parcialmente. Así que empecé a tomar en serio las anclas apenas llegué a mi casa. Después de los intentos fallidos logré recordar el secuestro en París y puedo decir que no le deseo a nadie algo así. Todo lo que podían hacerme en 45 minutos me lo habían hecho. Extracciones, gastroscopia, estaba conectada a una máquina para hacer una especie de lavado de sangre. Hoy estoy segura de que estos son los verdaderos psicópatas del universo, no los seres humanos encerrados en los psiquiátricos. En el lugar subterráneo al cual 2 militares me habían llevado había una cantidad de animales como para dar envidia al mejor de los circos, además había militares de varias razas y ayudantes menores, como los aliens cabeza de corazón que solo vi en aquella ocasión. Un burdel espectacular. La corrupción de la situación requiere de un lenguaje adecuado. Lo más divertido fue descubrir que la ventana que estuve fotografiando fue el lugar desde el que surgieron los militares, según llegué a recordar. Aquellas fotografías, por más raro que parezca, no las pude llegar a ver, porque los archivos estaban dañados misteriosamente y nunca nadie ha sido capaz de abrirlos. Finalmente fui capaz de recordar algo. Finalmente me había desbloqueado a pesar de que durante las anclas sintiese fuertes interferencias por parte del alien Lux que intentaba asustarme con diversas amenazas de las que ahora ya no recuerdo la naturaleza exacta. Lo que más me asustó fue lo que ocurrió poco después. Corrado me había explicado que a todos los abducidos, quien más y quien menos, les sucedía una cosa que él asociaba con el síndrome de Estocolmo de las personas secuestradas. La persona ve en su raptor una especie de salvador porque sin él no se puede sobrevivir durante el encierro, incluso una vez libre, no quieren desprenderse de él.
Esto sucede también a los abducidos con los distintos parásitos aliens, o con su memoria alienígena activa. A mí me parecía una cosa contra natura, no era posible que yo me odiase tanto que no quisiera separarme de mi torturador principal. La respuesta llegó clara y fuerte durante un Sinbad. Mientras le insistía a mi ánima, preguntando por qué no lo eliminaba, por qué tenía yo que sufrir, mientras el espíritu y la mente habían estallado en sollozos. Yo había comenzado a llorar y tras las lágrimas repetía que ellos habían estado siempre conmigo, desde que nací, ellos eran yo. No podía echarles, eran una parte demasiado grande de mí. Entonces era así, como de guión. Me parecía estar leyendo una caricatura mía cuando tomaba en la mano los textos de Corrado. Quién sabe, quizás por esto mismo los otros abducidos a veces reaccionan mal al leerlos. Una vez descubierto que la rabia y el rencor hacia mí misma aumentaban desmesuradamente, era inútil. No conseguía aún volver esa rabia contra los que hubiera debido y no contra mí misma. Cuando se está fuertemente influenciado por un alien lux, he notado que se dan dos actitudes predominantes, que pueden empeorar cuando uno está a punto de liberarse porque el parásito ejerce aún más presión en el intento de permanecer. El alien lux hace sentirse tremendamente víctima o puede desencadenar delirios de grandeza. En estos estados la autoafirmación que viene a través del consenso de otras personas es indispensable para el propio equilibrio, porque en realidad uno se asquea de sí mismo. Dado que siempre me he negado a hacerme la víctima, comencé a tender hacia la segunda actitud, aunque también me situaba lejos de mi verdadera identidad, por lo que no podía mirarme al espejo sin sentirme extraña. Por otra parte empecé a ver aliens por todas partes, en cualquier pequeña cosa que se torcía durante mi día, sin darme cuenta que también esta era una forma de victimismo, aunque más sutil. Una vez recuerdo que llamé a Corrado presa del pánico por una banalidad absurda que me había pasado en el trabajo, pero que me pareció enorme. Él me habló del sometimiento del alien lux. Usó esta misma palabra, el sometimiento. Era realmente humillante si se piensa en el significado profundo de esta palabra. Él no intentaba ofenderme y yo no me sentí ofendida por su parte, pero sí, de nuevo, por mí misma. Sobre alguien debía de recaer esta culpa, alguna culpa debía de haber, y no pudiendo atribuirla a nadie, volvió a recaer en parte sobre mí y en parte sobre los alienígenas malvados que querían someterme. Solo mucho tiempo después comprendí la verdadera naturaleza de ese sentimiento de culpa, que en realidad ni existe. Hoy que soy libre, mantengo que como mucho existe responsabilidad, pero no culpa. Dado que ver alienígenas por todas partes sin mantener ni un mínimo de racionalidad, incluso cayendo en lo absurdo según mi opinión es la mejor manera de volverse loco. Mis mails a Corrado estaban cada vez más vacíos de contenido real y más desbordantes de lucubraciones mentales sin sentido. Una vez él no me respondió, y ya que normalmente lo hacía, le llamé y fue la primera vez que se mostró bastante frío. No me trató mal, pero durante la llamada no paraba de repetirme que el milagro no lo podía hacer por mí, y cosas por el estilo. Escuché claramente una intolerancia de fondo y me sorprendí y debo decir que fui lo suficientemente inteligente para no comenzar a llorar, en su lugar comencé a hacerme preguntas y a buscar respuestas. Cuando volví a leer el mail que no obtuvo respuesta, todo me encajó. Había escrito una luz de payasadas. No había respuesta posible a ese mail, simplemente porque era un discurso vacío de sentido y que no llevaba a ninguna conclusión. Estaba perdiendo el tiempo y me estaba fijando en cosas inútiles, haciendo realmente un gran favor al alien lux que seguramente se dedicaba mucho a alentar, si no a provocarme este comportamiento. Así que me metí en la cabeza de parar ya con estas elucubraciones. No tener prisa por hacerlo todo e inmediatamente porque evidentemente no era el momento, y continuar seriamente con Sinbad, y las anclas que me serían de más ayuda para madurar la conciencia, para cazar a los parásitos, que los giros de palabras sin sentido. Y todo esto, por absurdo que parezca, lo comprendí a partir de un mail al cual Corrado ni había respondido. Nunca supe si aquel día mi mail se perdió entre los muchos que Corrado recibe o si se trató de un intento deliberado para hacerme entrar en razón recurriendo al diplomático y a veces elocuente silencio. Si se trataba de una jugada fue muy astuta. A partir de ese momento me obligué a retomar mi vida con normalidad y llevar adelante la liberación, pero no era capaz. Había comenzado a hablar con otras personas abducidas porque me sentía muy sola en esa situación, ya que en mi casa el tema era prácticamente intocable.
Como dato positivo tenía que había hecho muchas anclas intentando de comprender cuáles y cuántos raptos había sufrido, y lamentablemente el primero que recordaba era el más difícil para una abducida. La extracción de un feto. Era bastante masoquista ir justo a acordarse de este hecho si lo que quería era desdramatizar, o realmente esa era la primera vez que me hacían ese tipo de operación allí. El sentimiento de humillación y de inmundicia hasta la última fibra es indescriptible. Esta es una de las razones por las que estos seres repugnantes han de desaparecer de la faz de la Tierra. Básicamente recordé que me prendieron mientras estaba en la escuela. Yo tenía 15 años y me llevaron a un lugar miserable, estirada sobre una camilla, me quitaron una especie de bestezuela que había estado criando amorosamente sin saberlo. Creo que fue un alien gris el que me quitó aquel monstruito mientras una mujer naranja, orange. Mamíferomorfos. Tienen los cabellos claros, color anaranjado caoba, intentaba de calmarme acariciándome la cabeza y diciéndome que pronto acabaría todo. Pero desgraciadamente mi parte anímica en aquel momento estaba fuera del cuerpo porque estaba sufriendo demasiado. En efecto, en el ancla estaba gimiendo y me salía sangre. Me sentí aliviada al ver que el feto estaba muerto, al menos no iban a poder usarlo para sus fines indignos. Lo que me hizo más daño aparte del recuerdo del dolor físico que me provocaba esa especie de bombilla que utilizan para recoger el feto, la vi como un pequeño cilindro con líquido en su interior y en la parte superior unas pinzas. Fue el hecho de que había una gran cantidad de gente que observaba atentamente la situación con muchos comentarios técnicos sobre el desarrollo, como si yo fuera un coche en rodaje. Este fue solo uno de los muchos recuerdos recuperados durante aquel tiempo. A menudo había intentado en Sinbad echar fuera al alien Lux, que interfería de tanto en tanto. También durante el proceso de recordar con las anclas, pero aún no tenía la fuerza suficiente. Una vez incluso Anima le tomó de la mano al alien Lux diciendo que ella no podía perseguirle porque era su hijo. Hay que decir que este tipo de parásito había influenciado mi vida con una relación de dependencia insana desde la infancia, desde la cual me sentía estúpida, fea y cada obstáculo parecía insalvable. El juego era el siguiente. Si el mundo te rechaza, estoy siempre aquí contigo, que nunca te rechazaré y nunca estarás sola. Obviamente se trata de una mentira, ya que el sentido del rechazo en este contexto es la aparente imposibilidad de encontrar mi sitio en el mundo. Una sensación que según mi opinión es común en todos los abducidos. No es una cosa que surge espontáneamente, sino provocada por la acción del parásito. Mi sensación de abandono tenía raíces ancestrales y resurgió cuando mis padres se separaron. Un hecho sobre el cual siempre había tenido un presentimiento, desde temprana edad. Como todos los padres abducidos, habían creado una hija para regalar al mismo ganado del que formaban parte, además con mucho empeño, porque mi madre tenía problemas para concebir. Así, una vez nacida, las cartas estaban echadas y yo crecí entre dos personas en las que notaba claramente la ausencia de una verdadera unión. Así que esperé en silencio la ruina de mi familia durante años. Llegó cuando yo tenía 12, una larga espera si consideramos que desde que tenía unos 4 estaba esperando con temor ese momento. En esta situación, mis carceleros necesitaban de poco esfuerzo para hacerse pasar por hermanitas de la caridad, mi puerto seguro, especialmente el alien Lux que interpreta el papel del ángel de la guarda. Mi vida amorosa iba de mal en peor. Al final me quedé con mi exnovio, pero inconscientemente presentía que nuestra relación, en realidad no era deseada por ninguno de los dos. En esta decisión, el alien Lux tuvo mucho que ver y de hecho ambos estábamos bajo su influencia. Pero no tuve el valor de decirle que le había traicionado, creándome así un sentimiento de culpa, el cual dicho parásito utilizó muy bien. De tanto en tanto me llamaba otro hombre con el que estaba saliendo, se trataba de un hombre a su vez desesperado porque buscaba compañía, en otras palabras, disfrutaba de mí cuando le venía en gana y yo no tenía ni el coraje de negarme. Me doy cuenta que dicho así no parece una situación especialmente problemática, sino un romance rosa de tercera categoría, pero en aquel momento, esa situación me estaba superando porque yo no era capaz de autogestionarme. Además, la vida sentimental de un abducido está fuertemente o totalmente influenciada por los aliens. Hasta que después de tantas anclas, una noche decidí que era hora de poner todo en orden. Antes de aquello me decía,
Ahora mismo no estoy lista para afrontar a mi exnovio porque está convencido de que volveremos juntos, ya que siendo una abducida no podré afrontarlo de la manera correcta, primero me liberaré y luego actuaré. Pero no es así como funciona. Yo debía actuar para deshacerme de cualquier tipo de aliens. Era hora de coger al toro por los cuernos y no debía importarme quién se había ganado algo o cualquier otra cosa. Yo debía solamente fiarme de mí misma, mirar a la cara a mis errores y asumir la responsabilidad, porque nada iba a ser tan fuerte como mi voluntad. Afronté así a mi ex contándole toda la verdad, e intentando explicarle a través de las lágrimas el verdadero motivo del por qué le dejaba. Fue un drama en aquel momento, pero finalmente levanté la cabeza y tuve la ocasión de tomar la decisión sin importarme las consecuencias. Era capaz de seguir a mi corazón y de hacer lo que creía que era correcto. La palabra responsabilidad no les gusta demasiado a los aliens, sobre todo al alien Lux, el cual siempre está esperando detrás de la próxima esquina a un sentimiento de culpa o alguna cosa sin resolver para reaparecer de nuevo en un momento de debilidad. Las personas influenciadas por el alien Lux no son capaces nunca de cerrar su propio pasado y empezar algo nuevo. Si he contado todo esto que aparentemente está alejado de toda la dinámica alien, es porque fue este el acontecimiento que me permitió liberarme del alien Lux. Él nos había puesto juntos para que fuésemos fácilmente manipulables. Yo ya había dejado a mi novio, el cual era un motivo para que el alien Lux me manipulara, pero lo había hecho de una forma contraproducente, puesto que se creó un sentimiento de culpa o de traición en mí misma. Ahora que había tenido el valor de enfrentar esta situación y dejarla atrás, siendo esta lo que me ligaba al alien Lux, todo aquello relacionado con el parásito lo había dejado atrás. En mi corazón ya era libre. Después de pocos días, conseguí eliminar casi completamente al alien Lux. La cosa iba viento en popa mientras hacía un ejercicio que me había sugerido un chico que en aquel tiempo estaba empezando a ayudar a los abducidos con Simba de hipnosis. Prácticamente era mi segunda guía después de Corrado. Él me había dicho que probara de hablar con mi ánima todas las noches antes de dormirme, en voz alta, como si fuera un interlocutor sentado a mi lado, diciéndole todo aquello que me viniera a la mente. Intenté aquel ejercicio 2 veces, la primera mientras hablaba en voz baja para que no me escucharan y evitar así una visita al psiquiatra más cercano. Comencé a sentir vibraciones y un cosquilleo en el plexo solar y el pecho se me hinchaba. Tenía la sensación de que algo se estaba separando de mí. De repente mi padre y mis hermanos golpearon sobre el vidrio de la ventana. Ellos vivían en el otro lado de la ciudad y eran las 3 de la noche, pero debían de hacer alguna cosa, que ya no recuerdo, y decidieron de pasar a saludarme. Si tenía aún cualquier duda sobre la existencia de las coincidencias en aquel momento se disiparon del todo. Creo que murmuré alguna palabrota entre dientes antes de dormirme con el alien Lux triunfante aún enganchado en mí. La noche siguiente estaba hablando con un abducido vía Skype cuando empecé a oír un sonido en la lejanía, como una radio lejana. En un principio no le di importancia a la cosa, pero se sentía más fuerte hasta el punto de que tuve que empezar a preguntarme de dónde provenía. La cosa más curiosa es que esta especie de música se interrumpía de tanto en tanto y cuando esto sucedía, la persona con la que estaba hablando notaba golpes fuertes en el plexo solar, como si algo intentara entrar dentro. Este chico se había liberado desde hacía poco tiempo de un alien Lux y en aquel momento me estaba ayudando a liberarme. Yo iba divagando mientras hablaba, pero él me decía que no debía de pensar tanto, sino hacerlo y punto. Así, quizás mi alien Lux estaba intentando de hacérmela pagar y evitar que habláramos. Era realmente demasiado. No podíamos. No podíamos menos que estar impresionados por lo que estaba sucediendo. Sin yo haberle dicho nada, él me dijo que debía de alejarse del PC porque la presión en el pecho había comenzado de nuevo. Por absurdo que pueda parecer, el alien Lux intentaba interferir al mismo tiempo sobre mí y sobre él. Y el resultado fue que ni siquiera podía hablar con un amigo que se encontraba a kilómetros de distancia. Me eché en la cama llena de furia. Había llegado al punto de ser un peligro para aquellos que ya estaban libres. Prácticamente una apestada. Mientras decía todo esto en voz alta a mi ánima, sentí una fuerte energía que se concentraba bajo mi pecho y la única cosa que puedo decir es que me pareció como si algo se arrugase dentro de mí. No encuentro en el diccionario ninguna palabra más cercana a la sensación.
Después de aquello me dormí sin entender qué era lo que había sucedido, en realidad había intentado tantas veces echarlo fuera. El día después mi estado de ánimo estaba en lo más alto. Me desperté con la sonrisa en la cara, era muy feliz y estaba llena de energía sin ningún motivo racional, y ni siquiera podía parar de sonreír. Llamé a Corrado y me dijo que hiciera un Sinbad de control y allí encontré a mi espíritu renacido. En los Sinbad anteriores había comenzado a parecérseme como un viejito siempre cansado y destruido, mientras que ahora le veía joven y fortísimo. Le indiqué a mi ánima cómo era la vibración de mi espíritu y cuál era la vibración correspondiente al Alien Lux, para que no permitiera la del Alien Lux nunca más. Así fue como supe que finalmente era libre. La confirmación definitiva llegó algunos días después, porque aún no parecía haber tenido éxito. Por primera vez no me sentía una extraña entre la gente. Hiciera lo que hiciera durante el día, no me sentía sola ni confundida, ni inferior a ningún otro, simplemente me sentía igual a los demás. Me parecía como si me sintiera como un ser humano por primera vez en toda mi vida, experimentaba la normalidad y me parecía simplemente maravillosa. Esta era la confirmación de que el sentimiento de soledad no me pertenecía a mí realmente. La niña que se garabateaba la cara con los rotuladores en el colegio porque quería anularse, como a menudo hacía de pequeña, ya no estaba. Yo había ganado. La emoción más fuerte. Liberarme de aquella memoria alien activa, la experiencia misma de sentirme libre vía el Sinbad es a día de hoy una de las experiencias más fuertes de mi vida. Creo haber experimentado muy pocas veces una emoción similar, posiblemente no sucederá nunca más, pero está bien así. Que quede claro que con esto no estoy intentando decir que es bonito tener un alien dentro porque después de liberarse se sentirá una fuerte emoción. Si pudiese volver atrás con libertad para escoger, le daría una buena patada al alien serpiente que me estuvo sometiendo sin pensarlo ni un segundo.